El trabajo se llama La condición similar de Cannon como concepto sostén en el aprendizaje de la homeostasis reactiva. La homeostasis es una de las cualidades que caracteriza a los seres vivos y por lo tanto un concepto estructurante de la biología. Sin embargo, a pesar de su jerarquía, se mantienen dificultades en su enseñanza y aprendizaje que diversos autores han investigado, encontrando persistencia de ciertos errores a lo largo de las generaciones. La persistencia de errores en la enseñanza de las ciencias puede beneficiarse del análisis de dichos procesos mediante el modelo de aprendizaje sustentable de Galagowski y la identificación de conceptos sostén, que es lo que proponemos en este caso. El concepto de homeostasis fue propuesto por Cannon en 1929 en un artículo publicado en la Physiological Reviews, donde el autor explicita claramente por qué elige el término homeostasis. Homeo lo elige como sinónimo de similar y estasis no como algo inmóvil o estancado, sino como condición. Por lo tanto, homeostasis, según Cannon, es el mantenimiento de una condición similar. Y a partir de ahí, la homeostasis como regulación del medio interno en una condición similar. La condición similar implica fluctuaciones, oscilaciones en los valores de las variables del medio interno reguladas en torno a un valor de referencia que estaría señalizado por esa línea horizontal. Esa idea se puede abordar mediante una analogía con un bote en este caso, por ejemplo, una persona que se dirige hacia una isla y que recorrería una trayectoria imaginaria lineal, pero que sabemos que su trayectoria no va a ser estrictamente lineal, sino que a medida que reme se va a desviar hacia la izquierda y hacia la derecha, pero en definitiva eso le va a permitir llegar a destino. Esta analogía ha sido utilizada en clase para abordar precisamente esta idea de oscilación como fluctuación normal en torno a un valor de referencia. Los autores Model y McFarland proponen el uso de un esquema base para el estudio de procesos homeostáticos que permite identificar con claridad cuáles son los componentes que participan en dichos procesos. La variable regulada, la variable del medio interno, que es la regulada, requiere de un sensor que detecte cambios en dicha variable, ese sensor es una proteína, y a partir de ahí se desencadenará el proceso homeostático que corrige el valor de la variable regulada en torno a ese valor de referencia y por lo tanto en una condición similar con fluctuaciones. Este trabajo se propuso identificar conceptos sostén en el aprendizaje de la homeostasis reactiva a partir de explicaciones de procesos homeostáticos por estudiantes, en cursos de fisiología humana del profesorado en ciencias biológicas, del IPA y de profesorado semipresencial en Uruguay. Lo que se le planteó a los estudiantes fue un listado de procesos homeostáticos. Para cada uno de ellos debían proponer un esquema base sustituyendo sus componentes y elaborar una fundamentación de ese esquema base. Los procesos homeostáticos estudiados fueron los que aparecen acá: regulación de la temperatura corporal, de la glicemia, de la presión arterial media, de la presión parcial de oxígeno en sangre, la osmolaridad plasmática, el pH sanguíneo y la presión parcial de anhídrido carbónico en plasma. A partir de los textos producidos por los estudiantes, tomamos algunas expresiones de los propios estudiantes para ilustrar los resultados. Y básicamente planteamos que nos llamó la atención tres ideas grandes, digamos. En primer lugar, la frecuente recurrencia a situaciones patológicas para la explicación de procesos homeostáticos, es decir, que con frecuencia los estudiantes, para explicar un proceso homeostático, aludían a una situación patológica. Como ejemplo, ante un descenso en el pH sanguíneo puede producirse depresión del sistema nervioso, confusión y coma. ¿Qué otra idea vimos que se repetía? Dificultades para conceptualizar el carácter normal de las fluctuaciones en las variables reguladas. Como ejemplo, desviaciones de lo normal desencadenan procesos homeostáticos. Acá esta idea sugiere que lo normal sería ese valor de referencia y las desviaciones, las oscilaciones. Y la última idea de que los procesos homeostáticos recuperan la normalidad.
Un ejemplo de la producción de los estudiantes es la siguiente. La vasoconstricción y la frecuencia cardíaca suben la presión hasta valores normales. Esas expresiones sugieren, por un lado, que no se logra conceptualizar el carácter normal de la fluctuación o de las variables del medio interno, y por otro lado, que la propia homeostasis podría no ser vista como algo normal ante la explicitación de situaciones patológicas. Por otro lado, que la constancia del medio interno de Claude Bernard parece prevalecer a la condición similar de Cannon. Estas dificultades se hicieron visibles también posteriormente en pruebas que se realizaron con preguntas de múltiple opción. Acá hay una pregunta en la que se plantea una fluctuación en una variable regulada, que sería la presión arterial media, y la opción el valor normal es el que coincide con el eje horizontal, fue elegida como correcta por el 27% de los estudiantes. Si bien el 73% no la eligió como correcta, que en definitiva era lo adecuado, de todas maneras ese 27%, al finalizar un trabajo de más de 2 meses, profundizando y con intensidad en el estudio de procesos homeostáticos, podría sugerir cierta resistencia en la conceptualización del carácter normal de las fluctuaciones en torno a un valor de referencia. Por ese motivo, planteamos como conclusión que el concepto central y que subyace a gran parte de las dificultades relatadas radica precisamente en el carácter normal de las fluctuaciones en las variables reguladas en procesos homeostáticos, y que esa condición similar de Cannon podría constituir un concepto sostén en el aprendizaje de la homeostasis reactiva. Quedamos a disposición y esperando sus comentarios y retroalimentaciones. Muchas gracias.